Buenos días, Gabriel. Empezamos en 2 minutos. Ya, hay que esperar a que sus compañeros se conecten. Ah, Bien, estimados estudiantes, tengan todos ustedes nuevamente un buen día. Empezamos este nuevo periodo académico, así que les doy la más cordial bienvenida. Quien les habla es el ingeniero magíster Celso Javier Guzmán Díaz. Seré su docente de este curso y en y bueno. Les estoy facilitando en pantalla mi correo y mi número para cualquier coordinación, ¿correcto? Durante estas semanas seré básicamente su facilitador, su, bueno, encargado de básicamente eh, estar al pendiente de ustedes, cómo va en su avance durante el curso, ¿ok? Am, Adicionalmente a ello, en su plataforma, ustedes aquí dentro de la sección complementarios, he creado un grupo de WhatsApp en el cual nosotros vamos a estar comunicados de manera directa con mi persona para cualquier duda o consulta que tenga que ver con el curso. Bien, este grupo solamente estará abierto hasta que finalicemos justamente el semestre. Bien. Parte de mi experiencia profesional académica es que actualmente yo soy administrador de infraestructura de TI de una entidad financiera en la ciudad de Chimbote. Tengo una especialización, o bueno, cuento con una especialización en infraestructura de data center como tal, y me especializo sobre todo en Wintel. Wintel, ¿qué quiere decir? Sistemas operativos Windows con procesadores Intel. En este caso veo todo lo que son la parte de servidores de diversas marcas como Lenovo, Dell, EMC, Huawei, y justamente está enfocado al sector SMB. Bien, soy un consultor independiente, realizo consultorías a empresas en la parte de seguridad y ciberseguridad y sobre todo en la parte de implementación de infraestructura o cargas de trabajo, ya sea on-premise o en la nube. Adicionalmente a ello, soy docente también a tiempo parcial en la Tecnológica del Perú, en la UTP en la ciudad de Chimbote, sobre todo en la UTP también llevo el curso de base de datos. Soy docente a tiempo parcial en Cibertech, sobre todo los cursos de extensión profesional que tengan que ver específicamente con infraestructura. Soy también docente a tiempo parcial en la UNASAM y en la Nacional de San Martín, en este caso para la escuela de posgrado. Bien, tengo una formación académica, tengo una maestría en la Vallejo y bueno, soy profesional ingeniero de sistemas, titulado colegiado, y en este caso por la ULADESH Católica de la ciudad de Chimbote. Aparte de lo que les he indicado, también cuento con diversas certificaciones internacionales. En este caso, soy especialista en lo que es VMware. Tengo el BCP, que es básicamente la certificación profesional de VMware, enfocado solamente a data center. También cuento con CompTIA, A+, Network Plus, CR Plus, lo que me califica como como una persona
competente en la rama de tecnologías. También cuento con ITIL versión 3 y 4. No sé si ustedes ya habrán llevado el curso de gestión de servicios de TI, pero se basa específicamente en servicios. O bueno, orientado solamente a tecnología, ¿no? Eh, También cuento certificaciones con Microsoft, cuento con la MSCA y varias MTAs, ¿no? Las MTA sobre todo son las certificaciones fundamentales o las de entrada que sirven específicamente para validar el conocimiento técnico que contamos sobre las verticales que maneja justamente Microsoft en sus productos. Por ejemplo, yo tengo la MTA en Windows Server, en sistemas operativos, en base de datos y en desarrollo de software. Y otras certificaciones que también les puedo comentar que tengo, Cisco y de Microtik, que son específicamente de la parte de redes. Adicionalmente a ello, tengo reconocimiento por parte de Microsoft durante el periodo 2018 al 2024 como profesional más valioso o en Microsoft MVP o Microsoft MVP en la categoría Cloud and Data Center Management, ¿no? En este caso, este reconocimiento se debe a las aportaciones técnicas que hice durante bueno, durante todo ese periodo, justamente porque tengo un foro, publico material que pueda servir de ayuda a los administradores de red, administradores de infraestructura. Durante las sesiones remotas, de alguna forma se tienen ciertas normas de convivencia para poder hacerla más simple. Y a mí me encanta bastante la simplicidad, me encanta bastante la comunicación, pero sobre todo no me gusta complicarme, no me gusta tampoco complicarlos a mis alumnos. Entonces, el horario es puntual. Como ven, yo he empezado a las 9 en punto. Durante estas sesiones, a lo mucho que puedo tardar son 2, 3 minutos. Entiendo de que algunos están en la calle, algunos están llegando a su trabajo. Miren, no tengo problemas. Ustedes están trabajando, ah, pueden ver el video después de clases. No tengo problema. Ojo, no exijo, no soy exigente, ¿ok? Pero sí me gusta su compromiso de cada uno, ¿ok? La participación puede ser por micrófono, por chat, pueden ustedes hacer preguntas en cualquier momento. Idealmente yo suelo responder las preguntas después que hago una pausa. Eh, Todo el material va a estar dentro de Exir Plus, ¿ok? Dentro de su plataforma. Las grabaciones de la clase también van a estar disponibles a las horas que se haya finalizado la grabación. Todas las clases van a estar grabadas. Si ustedes ven que por ahí me he olvidado de habilitar la grabación, me hacen recordar, por favor. Bien. Mi compromiso con ustedes es la comunicación oportuna. Ok, yo les voy a ayudar en cualquier duda que tengan durante todo el periodo académico. Van a ser semanas muy interesantes. Les voy a hacer un acompañamiento integral durante todo el periodo académico. Y hay una frase que a mí me gusta siempre transmitir a los estudiantes al momento de iniciar el semestre, que en este caso es ninguno de nosotros sabe tanto como todos nosotros juntos. Y esta frase originalmente la leí en Taringa hace muchos años. Yo les hablo aproximadamente del 2002, 2003. En este caso, si bueno, alguno de ustedes conoce Taringa, la de ahora, Taringa era una comunidad en donde se compartían guías, se compartían tutoriales y toda la comunidad aprendíamos juntos. Si alguien tenía una duda, se daba la mano. Entonces, entiendo de que todos ustedes tal vez se conozcan, tal vez tengan algún grupo en común. Apóyense siempre, bríndense la mano, bríndense la ayuda necesaria, porque cuando salimos al mercado laboral es ahí en donde siempre nuestro compañero de trabajo nos orienta, nos ayuda, nos capacita, ¿no?
En este caso, como yo les comento, yo ya tengo bastantes años de experiencia en el mercado laboral y yo les puedo decir de que se siente uno bien ayudar a otros, ¿no? No se queden como islas y no trabajen como islas. Dentro de su calendario académico, bueno, de acuerdo a ISIL, ustedes manejan un esquema uno. Correcto. El esquema ha cambiado. Entendería de que el ciclo, o bueno, el semestre pasado ustedes tenían evaluaciones permanentes y luego venía el examen parcial y el examen final. Correcto. Ahora esto ha cambiado y ahora vamos a llevar, o bueno, ISIL está llevando 4 procesos de aprendizaje, o lo que se conoce como PEA, que vale 15% cada uno. Aquí este calendario que también lo voy a compartir en la plataforma nos indica que el PA1 va a ser en 4 semanas. Bien, ¿cómo va a ser la metodología del examen? Es que yo voy a agarrar del examen desde la semana 1 hasta la semana 3. Esos, esas 3 semanas es lo que va a venir en su PA1 y así sucesivamente, ¿ok? Siempre antes una semana antes de que se dé el PA, yo voy a agarrar esas sesiones de clase para no recargarles. Las preguntas, he estado revisando su material, ustedes tienen bastantes casos prácticos. Yo voy a agarrar casos prácticos de esos exámenes, bueno, de esas prácticas, y yo los voy a cambiar, la introducción, haré unos pequeños ajustes y pues nada, solamente ustedes es cuestión de que analicen, lo copien el código que han desarrollado, hagan sus ajustes y eso ya sería en este caso, su respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no soy exigente, así que vamos a ir de manera dinámica, de manera ordenada, hasta que ustedes puedan cumplir el objetivo de aprobar el curso y obviamente lo que más me importa a mí es que puedan entender cómo funciona SQL Server. Bien, aquí están las fechas de vencimiento y cuando yo como docente tengo que subir notas. Ahora yo les explico un poco mi metodología, ¿ok? Las fechas que están resaltadas en amarilla o en color amarillo, disculpen, son las fechas tope que me da mi ISIL para yo poder configurar, ¿ok? La fecha de vencimiento es para configurar la plataforma y el subir las notas. Yo particularmente, yo no suelo abrir el examen en la misma fecha. Yo lo voy a subir antes. Y es por eso que acá yo pongo fecha de apertura. En la fecha de apertura, desde esta fecha, ustedes van a tener el examen aperturado para que puedan resolverlo. ¿Ok? Van a tener del 23 hasta el 28 para que lo puedan subir. A partir del 28 hacia adelante, preocúpense porque yo voy a calificar 2 o 3 días antes de subir las notas. Obviamente, quien sube hasta la fecha de vencimiento tiene su 20, ¿no? Y ya conforme va pasando, ya quedaría a mi criterio justamente si mantener el 20, bajar 1 punto, 2 puntos, ya eso justamente ya va a quedar a mi criterio, ¿no? Pero desde que yo comience a brindar la retroalimentación, ya yo voy a saber la metodología, bueno, yo voy a brindar la retroalimentación y a saber la nota que les voy a colocar. Bien, pero justamente tengan en cuenta la fecha de apertura. Esta fecha no está reglamentada por decir, es mi metodología. Puede ser que lo suba un día incluso antes, 22, o puede ser que lo suba un día después. Lo importante o el mensaje que quiero que se lleven es que no esperen hasta el último día, ¿ya? No es, por favor, no esperen hasta el 5, hasta el 4. ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí brindar retroalimentación y obviamente si todo se acumula, eh, yo simplemente puedo comenzar, digamos, a calificar bien, yo voy a comenzar a ver uno que otro código y pues ahí puede haber un tema de confusión, así que por favor hay que hacerlo antes de las fechas, ¿ya? Dense un tiempo,
por favor, antes del 5 para que hagan su examen, ¿ya? Ahora, lo otro, y lo que en algún momento me pasó en la UTP, y yo lo comenté también al inicio del semestre. No esperen hasta el 23, hasta finalizar el semestre, para que me comenten si tienen algún problema. Si tienen algún problema, ya sea con la plataforma, ya sea con el examen, no entienden algo, qué sé yo, puede ser X, o en casa ustedes tienen inconvenientes, no sé, porque al final de cuentas cada persona tiene un mundo y cada persona tiene sus propios problemas, ¿no? Tienen mi número, pueden comunicarse conmigo de manera directa a mi WhatsApp, podemos conversar, pero por favor no esperen al último día para que yo les pueda apoyar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que no han dado el PA1 recién el 22 de julio, pues no puedo hacer nada. O sea, ya está cerrada la plataforma. Todo durante los tiempos, ¿sí? Yo creo que en esa parte debemos de quedar todos claros, y para mí lo importante es su aprendizaje más allá de la nota. Obviamente la nota al final de cuentas es un indicador, pero me importa mucho su aprendizaje y que todos salgamos bien al finalizar justamente el semestre. Bien, yo soy un profesor bastante flexible, no se preocupen en ese sentido, no tienen que estresarse por, voy a salir mal, voy a salir jalado, no, no se preocupen en ese lado. Ustedes estudien con tranquilidad. Yo sí les sugiero que tengan participación durante clases, porque al final de cuentas esa participación yo lo transmito resultados en sus PEAs o en sus evaluaciones, y así van sumando puntos, y yo creo que pueden finalizar este semestre con bastante holgura, ¿no? Sobre todo, al menos con mi curso, bastante relajados. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí o todo claro en lo que les he comentado? No, profesor, todo bien, todo bien. Todo claro, profesor. Todo claro. Perfecto, perfecto. Listo, gracias, muchas gracias. Bien. Ahora sí, un momento. Acá está y voy a cargar acá. Voy a compartir pantalla otra vez. Compartir. Listo. Durante esas semanas, el sílabo ya también lo tienen cargado en su plataforma. Ustedes ya lo pueden visualizar. Vamos a ver absolutamente todo lo que viene a ser la programación avanzada de base de datos. Bien. Entiendo de que este curso es prerequisito de otro, que es creo que de diseño. Entonces, entendería de que ya ustedes ya tienen SQL Server instalado, porque el sílabo está orientado justamente a Microsoft SQL. ¿Ok? Tengan en cuenta esa parte. Si ustedes no lo tienen instalado, yo he dejado un video tutorial en la plataforma que yo hice justamente para alumnos de otra universidad, y pueden guiarse de ese video tutorial. Bien, ahora vamos a lo importante, la programación de contenido. Ok, tengan en cuenta esto. En este caso, durante la semana 1, esta semana vamos a comenzar entendiendo la arquitectura cliente-servidor, ¿ya? Y cómo funciona SQL Server. Vamos a crear nuestras primeras bases de datos, y vamos a aprender a definir tablas, campos y aplicar restricciones. Es como un recordar de lo que ustedes han visto, en este caso el semestre pasado. En la semana 2 vamos, que ya una vez tengamos una base de datos ya construida con sus registros, vamos a practicar consultas. Vamos a practicar cómo filtrar datos con el where, con el like, con el bitwin, y también aprenderemos a agrupar con group by y con Javi. Además, conoceremos las funciones que nos ofrece SQL Server, como trabajar con texto, con números y fechas. En la semana 3 nos enfocaremos en consultas un poco más avanzadas. Acá vamos a combinar datos de varias tablas usando, por ejemplo, inner join, left join, right join, entre otros tipos. En la semana 4 vamos a seguir con las consultas, pero ahora
vamos a usar subconsultas. Les voy a enseñar cuándo conviene usarlas y obviamente sus desventajas. En la semana 5 vamos a trabajar con el mantenimiento de datos, es decir, cómo insertar, actualizar y eliminar registros. En la semana 6 vamos a ver, en este caso, las vistas y los índices. Veremos cómo las vistas nos ayuda a simplificar consultas y cómo los índices pueden acelerar mucho el rendimiento de una consulta. ¿Ok? En la semana 7 vamos a aprender cómo optimizar nuestras consultas. Revisaremos, aquí aprenderemos el plan de ejecución. ¿Ok? Vamos a analizar el rendimiento, pero no lo vamos a hacer de manera avanzada, lo vamos a hacer de una manera inicial, de una manera práctica para que puedan entender, dado que el tema de optimizar una consulta no se puede hacer en una sesión. Es básicamente como un curso aparte, ya que se tiene que ver varias, ¿cómo se puede decir esto? Varios componentes de un plan de ejecución. Aquí lo vamos a hacer lo más liviano posible para que se pueda entender el concepto. Bien. En la semana 8, en esta semana viene a ser la semana de repaso. Acá vamos a tener lo que es asesorías. Si en alguna semana anterior han tenido algún problema, alguna consulta, acá la vamos a resolver. La idea es que esta clase sea dinámica y sea de mucho provecho para todos ustedes. ¿Ok? Eh, en la semana 9, aquí vamos a aprender a crear procedimientos almacenados que nos van a permitir automatizar tareas dentro del servidor. En la semana 10 vamos a introducirnos al manejo de transacciones, que en este caso nos permite ejecutar varias operaciones como si fuera una. En la semana 11 vamos a trabajar con disparadores, con triggers o desencadenantes, que son acciones automáticas que se ejecutan cuando ocurre un evento en una tabla, como por ejemplo tenemos el insert, el update o el delete. Ocurre uno de esos eventos, ¡pum!, se dispara un desencadenante, un trigger. En la semana 12 vamos a crear funciones definidas por el usuario y cómo crear cursores para recorrer registros uno por uno. Hay que tener en cuenta que los cursores, si bien es cierto, es una ayuda, impacta en el rendimiento del servidor, pero los tenemos que usar en algunos casos. En la semana 13 vamos a tocar o hablar de seguridad. Vamos a ver cómo controlar el acceso a SQL Server. Vamos a crear usuarios y asignar roles, entre otros. ¿Ok? En la semana 14 vamos a aprender todo sobre las copias de seguridad, tipos de copia de seguridad y sobre todo estrategias de respaldo. Tenemos backup a disco, backup a cinta, eso ya lo vamos a ver en esa semana. Y por último, en la semana 15 vamos a ver cómo restaurar estos backups usando respaldos y dependiendo del tipo de recuperación. Podemos hacer una completa, una simple o por registro masivo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta de que en SQL se puede sacar backup full, backup diferencial, backup por transacción, así que lo vamos a visualizar todos estos. Bien, en este caso la metodología en resumen es que primero presento diapositivas y luego vamos a a la parte práctica. Cualquier código, consulta que yo muestre al final de la clase lo voy a guardar y lo voy a subir a la plataforma. No se olviden siempre de ver la sesión de clase para que puedan también repasar, ¿ok? Lo importante es que ustedes puedan repasar su sesión de clase. Eh, en esta ocasión, la clase es semi remota. Vamos a tener horas tanto de clase como los trabajos prácticos que ustedes lo tienen que realizar en casa. Igual, este primer trabajo práctico que corresponde a la semana 1 no va a ser calificado, así que no se preocupen en ese sentido. Lo importante es que puedan practicar. Bien, y ya les hablé del esquema de evaluación. Creo que en ese sentido ya quedó bastante claro. ¿Ok? Voy a presentar ahora sí. Listo. Voy a ver acá. Voy a dejar de presentar y voy a presentar la sesión de hoy. Aquí está.
A ver, y listo. Ok, comparto. Y listo, cualquier consulta al chat mientras yo comienzo a visualizar el PPT. Ok, voy a poner acá el chat y para tenerlo en pantalla, ya está. Bien, en esa sesión uno vamos a empezar diferenciando aplicaciones cliente y servidor. Luego pasaremos a crear bases de datos y tablas usando la plataforma SQL Server. Vamos a aplicar restricciones importantes como primary key o foreign key y veremos cómo insertar datos respetando esas restricciones y finalmente aprenderán justamente a separar y volver a juntar la base de datos del servidor. Vamos a aprender a tachar y desatachar. Bien, entonces, antes de trabajar con bases de datos, es importante entender cómo funciona la comunicación entre cliente y servidor. En este modelo, los clientes, como nuestros, por ejemplo, laptops o celulares, hacen solicitudes y el servidor, como puede ser SQL Server, responde con los datos o resultados solicitados. Este diseño permite distribuir las funciones. El cliente se encarga de mostrar la información y el servidor de procesarla y almacenarla. Cuando usamos, por ejemplo, Netflix desde el celular por sí solo solamente está actuando como cliente. El servidor de Netflix obviamente procesa la solicitud y devuelve la película o la serie que estamos buscando. Es así como trabaja la arquitectura cliente-servidor. Ustedes ya deberían de estar familiarizados con ese tipo de arquitecturas, porque la usamos incluso en laboratorios y eso lo voy a explicar en un momento. Eh, Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, vemos un ejemplo claro de cómo funciona la arquitectura cliente-servidor, en este caso en base de datos. El cliente puede ser una app hecha en Java, Python, C Sharp, que envía justamente una solicitud al servidor de base de datos. El servidor, en este caso de base de datos, que puede ser Oracle, Database, MySQL o cualquier otro sistema de gestión de base de datos, procesa esa consulta y responde esa solicitud. Este modelo permite justamente separar funciones. El cliente muestra la interfaz y el servidor se encarga de justamente almacenar y procesar los datos. ¿Ok? Obviamente, el servidor o esta arquitectura cuenta con los siguientes roles. Ya hablamos del servidor y del cliente. El servidor que brinda, en este caso, servicios. Es por eso que viene el término servidor, porque sirve como, en este caso, un manejador de base de datos, un servidor de archivos, un servidor web, por ejemplo, un servidor web, aparte de base de datos que ustedes hayan visto, puede ser Apache, puede ser IIS, puede ser Nginx, etcétera, ¿ok? El cliente es el equipo que solicita esos servicios y puede procesar datos localmente, como mostrar una web o enviar un correo. Tenemos, por ejemplo, un cliente web que puede ser Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, o enviar un correo, como por ejemplo el cliente de Outlook, ¿correcto? O simplemente la interfaz web del cliente de Hotmail o de Outlook.com. Hay que tener en cuenta que un servidor y un cliente pueden actuar al mismo tiempo. Y este escenario, que es el último, usualmente es empleado para entornos de laboratorio. Ahora, como toda arquitectura tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos la escalabilidad. Podemos crear, perdón, podemos crecer sin afectar al sistema, teniendo mayor seguridad y un mantenimiento más sencillo, ya que el cliente y el servidor están totalmente separados. En un servidor o en data centers, usualmente los servidores son de uso exclusivo.
Si yo tengo un servidor de base de datos como tal, eso tiene su propio almacenamiento, su propio rack, está rackeado y lo que vamos a hacer, por ejemplo, una tarde, una madrugada, usualmente los mantenimientos a los servidores físicos son de las madrugadas, es ir a apagar ese servidor, retirarlo, o desmontarlo y hacer ahí todo el tema del mantenimiento que se suele hacer. Por ejemplo, un cambio de pasta térmica, verificación de los discos, verificación de las memorias, verificación de las fuentes, ¿ya? Y obviamente eso no afecta a la parte de clientes, porque aparte que lo hacemos de madrugada, está en un entorno controlado y seguro. La desventaja destaca sobre todo la complejidad de implementarla a veces y que depende mucho de una red confiable para funcionar bien. Y esto sobre todo se aplica si es que tenemos por ejemplo, tenemos sucursales remotas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un data center en la ciudad de Lima y mis clientes están dispersos por el departamento, por todos los departamentos del Perú. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, en el departamento de Lima se rompe la fibra? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, si en el departamento de Huaraz o perdón, de La Libertad se rompe ahí la fibra? Puede haber problemas de conexión. Y sobre todo si se rompe la fibra en el data center, imagínense. O sea, al estar todo centralizado, como ya hace un momento les dije, si tenemos un data center en Lima y la fibra principal de Lima se rompe, ninguna sucursal de todos, digamos, todas las tiendas que puedo tener en todo el departamento del Perú, ninguna se va a poder conectar al software cliente y nadie va a poder hacer las transacciones. ¿Correcto? Entonces, digamos, es una desventaja si lo vemos de ese sentido. Pero obviamente las empresas tienen que tener un plan de crisis, un plan de contingencia para poder tener la alta disponibilidad. Tal vez, por ejemplo, en mi caso que yo trabajo en una entidad financiera, nosotros tenemos dos data centers. Tenemos un data center aquí en la ciudad de Chimbote y un data center en la ciudad de Lima. Si hay algún problema en el datacenter de Chimbote, se rompe la fibra, ocurre un terremoto, un tsunami, porque Chimbote está cerca al mar, se activa el datacenter de Lima y absolutamente todos los clientes que están en Guarmey, en Barranca, en Trujillo, que son sucursales, que son unos ejemplos, ya no van a conectarse a Chimbote, sino se van a conectar a la base de datos de Lima. Esa base de datos está totalmente replicada y son escenarios de alta disponibilidad. Bien. Ahora, ya una vez hablando la introducción de la arquitectura cliente-servidor y de algunos conceptos a grandes rasgos, alto nivel, vamos a entrar a la parte ya de lo que realmente nos importa, los lenguajes, el DML y el DDL, que básicamente es la columna vertebral de SQL Server o de cualquier sistema de consulta. En este caso, el SQL es un lenguaje o es el lenguaje que usamos para interactuar con bases de datos y obviamente estas bases de datos son relacionales. Dentro de SQL hay varios subconjuntos y hoy nos vamos a enfocar en dos, en el DDL y en el DML, ¿correcto? El DDL nos permite justamente crear y modificar la estructura de la base de datos, ¿ok? El DDL nos permite crear y modificar la estructura como tal. En este caso tenemos el create, que se usa para crear bases de datos, tablas y cualquier otro objeto. Tenemos el alter, que nos permite justamente modificar una estructura ya existente, como agregar o eliminar columnas o restricciones. Tenemos el drop, que también nos ayuda a eliminar por completo un objeto, por ejemplo, una tabla o una base de datos. En este caso, en su slide, por ejemplo, a la derecha, vemos aquí cómo se usa cada sentencia, pero igual lo vamos a hacer con unos ejemplos en un momento. Recuerden que drop elimina todo, así que hay que usarlo con mucho cuidado, ¿ok? No usen drop si no es necesario o si están en un entorno de desarrollo o de pruebas. Bien, ahora tenemos el DDL. En este caso, el DDL se usa para manipular los datos dentro de las tablas.
y es por eso que aquí tenemos el select que nos permite justamente consultar y leer información. Tenemos el insert que sirve para agregar nuevos registros. Tenemos el update que nos permite justamente modificar los registros existentes. Tenemos el delete que elimina registros según una condición. Todos estos comandos afectan directamente los datos, más no la estructura, ¿ya? Tengan en cuenta esa parte. Ahora vamos a hacer la parte de creación de la tabla y para ello necesitamos sí o sí usar Microsoft SQL Management Studio. A partir de ahora vamos a trabajar con SQL Server Management Studio, que es una herramienta que nos permite administrar bases de datos de manera gráfica, ¿correcto? Es el IDE por excelencia de Microsoft SQL Server. Bien, entonces, por ejemplo, voy a la siguiente diapositiva. La primera instrucción que vamos a aprender a hoy es usar el Create Database, que básicamente define el nombre, los archivos físicos que se usarán y los grupos de archivos donde se guardará justamente la información. Hay que tener en cuenta que cuando ustedes van a la documentación de Microsoft, ustedes usualmente ven un, un choclón de esta manera de código. No se preocupen, para leer la documentación es sumamente sencilla. Lo que no está, digamos, entre paréntesis, corchetes o llaves, se consideran a veces como opcionales o de opciones múltiples. Lo que ustedes siempre tienen que darse cuenta es lo que no está con sin corchetes, ¿ok? La que no tiene absolutamente, eh, no empieza con un paréntesis, un corchete o lo que fuese, ese es un elemento obligatorio. Y como se muestra aquí en este texto plano, ¿cuál vendría a ser el elemento obligatorio? Create database y el nombre de la base de datos, ¿ok? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a la siguiente pantalla. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, agregar más cosas, como aquí lo muestra, en la documentación yo tengo que justamente saber qué hace cada cosa. Por ejemplo, si yo pongo un create database, en este caso le estoy colocando biblioteca, aquí yo le estoy agregando el on primary y el log on. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy agregando el MDF y el LDF. El MDF es, o el on primary, el archivo primario en donde se va a guardar la información que voy a comenzar a insertar. Y el logon, obviamente, el LDF viene a ser el archivo log de la base de datos. Y si nosotros nos vamos para atrás, el elemento obligatorio ya lo tenemos. Create database, que viene a ser biblioteca. ¿Ok? Ahí está, create database. Y luego, si yo quiero ser más específico, ok, le voy a agregar el on. Ahí ustedes pueden ver aquí. On. Dentro de on tengo primary, tengo absolutamente cualquier cantidad de, digamos, de líneas que puedo yo colocar. En este caso, acá hay un file space, ¿correcto? Tenemos aquí, por ejemplo, el nombre, el file name, el CSIze, ¿ok? Y luego tengo el famoso log on, ¿no? Aquí está, log on. Y si nosotros nos vamos a files space o files spec, esto se encuentra aquí, ¿ven? Todas esas opciones es lo que se puede ir colocando en esta parte de acá. Y ahora lo vamos justamente a ver con un ejemplo. Espero que esto de acá no lo vamos a tocar. Igual yo lo estoy dejando para que ustedes puedan tenerlo en cuenta a futuro cuando ustedes eh, lean la documentación, porque usualmente nosotros leemos la documentación de Microsoft. eh, Tengan en cuenta esa parte como usualmente yo leo la documentación, ¿ok? Obligatorios, opcionales y que justamente esto que ven coma, punto, n, que quiere decir que puedo yo ir agregando, como acá, puedo agregar más opciones, ¿no? CSI, MaxSci, FileGrow. O sea, es como un arreglo y yo pongo las comas para separar cada instrucción. Nada más, es cuestión de que lo puedan ustedes practicar. Bien, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Ahí.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una base de datos, de simple y llanamente, puedo poner create, bueno, usualmente se empieza con use master, ¿ok? Porque nos tenemos que establecer en una base de datos maestra. Esa es la forma que se usa o que se emplea de manera cotidiana, ¿ok? Ahora escribimos create database, por ejemplo, le voy a poner vamos a ponerle biblioteca S01, ¿ok? Y como pueden ver, ya se creó. Entonces yo me voy a la parte de database, presiono F5 y ahí está, biblioteca S-01. Pero esta base de datos tiene una particularidad. Esta base de datos se está creando en una ruta predeterminada. Y esa ruta predeterminada se encuentra siempre en la parte de files. Aquí en la parte de, si ustedes se van a la parte de base de datos, hacen clic secundario y se van a propiedades, hay una opción que indica files o archivos. Y es aquí en donde se crea de manera automática. Usualmente cuando no establecemos parámetros en una consulta, está entendiendo que vamos a usar los parámetros por defecto que ya viene SQL predeterminado. Y en este caso, la ruta predeterminada es esta. Ustedes en su SQL que tengan instalado, tal vez la ruta predeterminada sea la de C, archivo de programas. Eso ya depende mucho de la instalación. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, eh, crear una base de datos y yo establecerle las rutas, podemos usar el script que se mostró anteriormente en pantalla, que viene a ser create database, por ejemplo, biblioteca, ¿ok? Y le pongo on primary. Entonces aquí abro y cierro paréntesis y acá ya comienzo a establecerle, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un nombre, le voy a poner biblioteca.dat, ¿ok? Entonces, si yo quiero establecer otra opción más, le puedo poner una coma y le pongo file name. Sí, es igual, es igual. No se preocupen. Es que algunos comandos, eso sí les comento, algunos comandos en algunos sistemas de gestiones de base de datos no son iguales. Pero pruébenlo, no hay problema. Entendería de que la mayoría de comandos que estamos viendo lo puede usar MySQL, Workbench, MariaDB, pero ya justamente va a depender mucho del entorno en donde se pruebe. El curso, como les comenté, el curso está enfocado 100% en SQL Server, ¿ya? Si no tienen SQL Server o tienen, por ejemplo, en la clase o en el curso pasado perdón, del día jueves, porque ese curso lo llevo con otro grupo, había un alumno que tenía Mac, entonces hay que ver la forma de cómo poder instalar el management. Sé que se puede con Docker, pero es cuestión de que se pruebe. Bien, ahora, el file name que viene a ser la ruta física. Por ejemplo, yo le voy a poner la ruta vamos a ponerle aquí data, biblioteca-dat. Ya, a ver qué error tienes. Los errores, Gabriel, lo vamos ya, ya, perfecto, ya. Al toque nomás porque tengo bastante, ¿cómo se llama? Bastantes, bastantes scripts que desarrollar. A ver, no te preocupes, a ver, dame un segundo, al toque nomás. Ah, aquí, mandatory, le pones Trust Service Certificate y prueba con eso, ¿ya? Pruebas con eso y me vas comentando. Cuando hagas, perfecto, listo. Listo, sigamos, biblioteca. Ahorita termino este script, lo copio al chat y los que pueden lo ejecutan y los que están siguiéndome, ¿ya? Biblioteca-dat.mdf. ¿Listo? Ahí yo estoy estableciendo la ruta física en donde se va a guardar mi archivo MDF. Luego le voy a dar un tamaño de 5 megas.
inicialmente, le vamos a poner mejor 10 megas. Listo, a pesar que alguien estaba alzando la mano. Listo, maxi size va a crecer hasta 200 megas y luego va a ser un file root. Sí, es cuestión de que hagan lo mismo para que ustedes puedan justamente seguirme, ¿no? File root va a crecer esto a 1 mega. Ok, entonces ya tengo acá el onPrimary creado, que viene a ser el archivo principal, y luego voy a crear el log on, que viene a ser el archivo log. Lo único que voy a cambiar son los nombres. Aquí log y aquí el LDF. Entonces, yo esto de acá no lo voy a ejecutar porque ya ejecuté esta. Selecciono esto y presiono acá F5 y ven que ahí ya se creó justamente mi base de datos biblioteca, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a biblioteca, voy a las propiedades, me voy a files, yo voy a ver que la ruta ahora es la que yo he establecido con el nombre ya también preestablecido en el script. Entonces yo voy a copiar esto, lo voy a pegar en el chat para que ustedes puedan seguir, ¿ya? Listo, sigamos. Bien, a ver, vamos a ver acá, sigamos acá. En SQL tenemos varios tipos de datos. Tenemos el small, el big int, el tiny, el int, el money. Tenemos el binary, el nchar, el varchar, el datetime. Tenemos un montón de tipos de datos y yo creo que esto de aquí en su curso pasado también lo han visto, ¿correcto? Lo han visto porque obviamente esto es importante, pero un resumen general, numéricos exactos, que es el integer o el int, el decimal, el money, números aproximados, el float, el real, fecha y hora, date, datetime, timestamp, time, etcétera. Texto y cadena, char y varchar. Hay nchar y nvarchar. ¿Y cuál es la diferencia entre char y nchar o varchar y nvarchar? En que varchar no acepta Unicode y nvarchar acepta Unicode. Nada más. Eso es lo único que tienen que recordar si en algún momento quieren dar su examen de certificación. Binarios, tenemos el binario, el bar binary, el image, que justamente en una tabla y en una columna, o perdón, claro, en una columna se puede almacenar imágenes, que no es recomendable porque te llena mucho la base de datos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos guardar un nombre de un cliente, podemos usar fácilmente marchar. Si queremos una fecha de nacimiento, el date, ¿no? Si queremos ser precisos con la fecha y hora, un datetime. Si queremos el DNI de una persona, podemos usar char o varchar, pero con una longitud de 8, ¿no? Entonces, después justamente de crear nuestra base de datos, lo siguiente es crear la tabla, ¿no? Entonces, aquí tenemos la sintaxis que viene a ser create table, que se usa justamente para definir una nueva tabla con sus columnas, tipos de datos y si aceptarán valores nulos o no. Y aquí justamente tenemos una sintaxis muy resumida y muy interesante que lo vamos a hacer ahorita. Bien, vamos a crear, aquí está, esto de acá lo voy a cerrar. Vamos a continuar acá. Listo. Por ejemplo, si quiero yo, vamos a crear una tabla, perdón, en la base de datos biblioteca. Tenemos que establecer, decir dónde vamos a comenzar a trabajar. Ya ponemos ahí use biblioteca y vamos a poner aquí un create table. Vamos a ponerle juvenil como está en sus separatas y vamos a abrir y cerrar paréntesis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner número socio. Es de tipo entero y no acepta nulos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comenzar a agregar más campos, simplemente con una coma,
y puedo colocar los siguientes, ¿no? En este caso yo ya lo tengo del PPT, solamente lo voy a copiar, lo voy a pegar para no demorarme, ¿ok? Porque estos sí son bastantes scripts que vamos a ver. Y acá de igual forma vamos a crear la tabla miembros. Ahí está. Aquí falta la coma y vamos a crear la tabla miembros, ¿no? Aquí está el número de miembro que viene a ser un identity. ¿Qué quiere decir? Que va a ser autoincremental, comienza en uno y aumenta uno en uno. No se aceptan valores nulos, ¿ok? Seguimos con el apellido. Ahí está. Seguimos con el nombre. Y seguimos justamente con las iniciales. Es lo mismo que está en su separato, ¿ok? Yo he tomado los ejemplos de su separata, solamente lo he transformado a código. Acá lo más resaltante, tipo de dato y si acepta valores nulos o no. Nombre del campo, tipo de dato y si acepta valores nulos o no. Aquí, igual, nombre del campo, tipo de dato, si es una identidad o no, en este caso es un identity que va a crecer de uno en uno y no acepta nulos. Todos no aceptan nulos excepto iniciales. Iniciales puede aceptar, puede quedar vacío, ¿ok? Vacío, así que no hay ningún problema. Entonces yo, eso de acá, como yo ya me posicioné en la base de datos biblioteca, le doy F5 y ya se creó. Entonces acá lo pego en el chat para que ustedes lo tengan y ustedes lo pueden ejecutar. Y como pueden ver y observar, ya se me ha creado la base, ¿no? En este caso, perdón, las Profesor, tablas. Sí, sí. disculpe, ¿usted cree que pueda repetir el concepto entre la diferencia de varchar y char? O sea, para recordar, por favor. Ah, de varchar y char. No, son para almacenar cadenas, nada más. Entre char y varchar almacenan cadenas. La única diferencia entre, a ver, lo que había comentado, nvarchar y varchar es la parte de la n que quiere decir que puede aceptar caracteres Unicode. Es lo mismo, o sea, tanto char y varchar van a almacenar cadenas, ¿sí? Ya, gracias. Listo. Sigamos. Ahí ya creé las tablas, así que no hay problema en ese código. Sigamos. Ahora tenemos en este lado, por ejemplo, la instrucción de drop table. Y drop table básicamente es justamente, vamos a quitar una tabla, ¿no? Eso es en resumen. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear otra tabla para que ustedes puedan ver. Create table, vamos a crear la tabla socio. Voy a crear sus campos, aquí están, ya los tengo. ¿Listo? Ahí está, y si yo me voy aquí a ver las opciones, vemos que ahí está socio. Ahora, si yo escribo drop table socio y lo ejecuto, la tabla justamente va a desaparecer. ¿Ok? Otra forma de poder ver, por ejemplo, las tablas, si no tenemos la parte gráfica, es justamente hay una tabla que se llama Information Schema Tables, que justamente nos da el esquema de tablas dentro de una base de datos que nosotros nos encontremos, ¿no? En este caso me está dando el esquema de la base de datos biblioteca, ¿no? Porque es ahí en donde hemos usado el comando use. Listo. Entonces, vamos a seguir. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Socio. Aquí está. Este es el comando que hemos realizado, que es el drop. Ahora vamos a hacer un alter table. El alter table, por ejemplo, vamos a agregar, aquí estamos agregando un campo, tinyInt.
Vamos a poner un alter table miembros. Bueno, aquí la han creado con M. Vamos aquí a ponerle add edad. Vamos a ponerle tiny int, pequeño que es en español. Y ya está, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo me voy, en este caso, escribo miembros como tal, selecciono y presiono al F1, yo voy a poder ver la estructura que maneja esas tablas, así como otros valores más. Pero si me doy cuenta aquí en la parte final, vemos que edad se ha agregado, ¿no? Justamente miembros no tenía este campo o esta columna de manera inicial. Entonces, si yo lo quiero hacer, esto funciona con Alt más F1, es un shortcut. Ahora, si yo quiero verlo por medio de comandos, puedo usar en este caso el procedimiento almacenado sp help y le pongo miembros, ¿no? Y ahí es el mismo resultado. Lo copio, lo pego, ahí está, ya lo tienen. Sigamos. Aquí este comando nos da justamente para hacer un drop en este caso a la columna edad de la tabla miembro. Aquí puedo poner bueno, puedo hacer un drop column edad, ¿no? Pero antes de tengo que alterar, ¿no? Alter table miembros. Ahí está. ¿Listo? Ahí, como ustedes han visto, hemos agregado en la sintaxis anterior la columna edad. Ahora lo voy a alterar y la voy a eliminar, ¿no? Ahí está. Ejecuto nuevamente y ya no está. Copio y pego. Ah, ahí está. Sigamos. Ah, acá está. Ahora vamos a pasar a la definición de campos y sus restricciones. Hay que tener en cuenta que dentro de cualquier sistema de gestión de base de datos existen restricciones o constraints. Esto nos ayuda a garantizar que los datos en una base de datos sean correctos, coherentes y confiables. Y justamente eso se le llama la integridad de datos. Y para lograr esto se usan restricciones, que son las reglas que aplicamos a las columnas para definir qué valores son válidos o no. Hay que tener en cuenta de que existen múltiples restricciones. Vamos a ir revisando algunas de ellas. ¿Ok? En SQL Server, la integridad de los datos se asegura aplicando distintos tipos de datos y restricciones. Estas restricciones operan en tres niveles fundamentales. Tenemos la integridad de entidad, la integridad de dominio y la famosa integridad referencial. En este caso, la integridad de entidad asegura de que no existan filas duplicadas en una tabla. Cada fila representa a una sola ocurrencia de la entidad, por eso siempre se necesita una columna que identifique de forma única a cada registro. Y aquí por eso está el primary key, el único de la unicidad o el único y el identity. En identity, como va creciendo de uno en uno, no se va a volver a repetir. Esto véanlo como si fuera su DNI, ¿no? Puede haber miles de personas con tu nombre, puede haber muchas personas con nuestro apellido, pero al final solo tú tienes ese número y solamente a ti te pertenece. Vendría a ser tu clave primaria, o en este caso tu único, ¿no? Luego tenemos la integridad de dominio que garantiza que los datos ingresados en una columna sean válidos. Se enfoca sobre todo en el tipo, el formato y las reglas de contenido de cada columna. Es como un formulario web que no te deja avanzar si no eliges que eres mayor de edad o que eres mayor de 18.
O, por ejemplo, si el número de DNI está mal escrito, si tienes un DNI que en vez de que sean números sean caracteres, pues de esa manera se puede justamente validar que sean los datos que están en esa columna, sean los datos que se necesitan ser ingresados, ¿no? Y es por eso que existe la restricción check, el foreign key, el default y el no default, ¿no? Y aparte otras reglas. También tenemos la famosa integridad referencial. Aquí la integridad referencial garantiza que las relaciones entre tablas estén conectadas correctamente. Si una tabla depende de otra, no puede contener datos que exista en la tabla principal. Es como cuando, por ejemplo, postulamos a un curso en una universidad. No puedes matricularte en un curso que no existe. Tiene que existir el curso para poder matricularte. Aquí justamente hay un ejemplo de entre departamento y empleado, que es básicamente el mismo concepto que les acabo de mencionar un momento. Ahora vamos a empezar a definir justamente las restricciones. Vamos a empezar a hacer la estructura de la definición y luego vamos a comenzar a hacer algunas inserciones para que ustedes vean cómo funciona. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a crear y empezamos con, a ver, ¿dónde estamos? Con la restricción default. Bien, vamos a hacer una alteración a la tabla, como está en su separata. Vamos a alterar la tabla miembros y vamos a agregar el campo departamento. Un char 2 null. Ahí está. Y ahora vamos a, en este caso, vamos a agregarle la restricción departamento inicial. Ok, vamos a agregar esa ah, alter table. Vamos a copiar y vamos a pegar lo mismo. Vamos a agregar, primero se establece la restricción, constraint, ¿no? Luego le ponemos un valor a bueno, se le establece un nombre a la restricción, en este caso, depart inicial, default for departamento, la columna. Ahí estamos agregando una restricción. Y si yo, por ejemplo, me voy para poder ver las restricciones, tengo que ejecutar el siguiente help constraint, ese procedimiento almacenado, y copy pego la tabla. Ahí pueden ver. Y he creado, en este caso, una restricción. ¿Correcto? La otra forma, como les comenté, al F1 y me va a salir lo mismo, ¿no? Entonces ya creé aquí la restricción constraint o por defecto, ¿no? Constraint default. Constraint. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿dónde estamos aquí? Luego nosotros tenemos el constraint check, que justamente nos va a permitir chequear antes de hacer la inserción, si no va a salir un error. Entonces acá lo voy a poner, lo copio y lo pego en el chat. Ahí está. Vamos a hacer un alter table a miembros, igual. Voy a copiar esto de acá, lo pego acá. Vamos a agregar un campo llamado teléfono, varchar 13, nulo. Y nuevamente vamos a agregar un constraint, ¿no? Igual, aquí. Aquí vamos a poner regla teléfono. Y en la parte de abajo vamos a usar un check. Esto, ¿dónde? Teléfono. Solamente va a permitir
un cierto formato como ustedes han visto en su separata. Entonces, como es un texto, vamos a ponerle like. Y aquí ya lo tengo, este like copiado, pegado para no demorarme mucho. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que el campo teléfono de la tabla miembro solamente acepte cuando empiece con 206, así tal cual. Va a haber un número acá, un número acá, va a haber un guión, luego va a haber otro número del 09, otro número y otro número. ¿Ya? F5, verificamos y ahí está. Está la restricción check. Vamos a copiar y vamos a pegar. Listo. Luego, ¿cuál es la otra restricción? De unicidad. Ese es de unicidad. Ahora sí, vamos a hacer o vamos a crear una tabla. En este caso, lo vamos a crear con editorial. Create table editorial. Editorial. Ahí está. Y acá tengo justamente sus campos. Ya los tengo acá. ID de editorial, que es un identity, no acepta nulo. Y el nombre de la editorial, ¿no? Que es un varchar 20. Entonces, acá lo creo. Luego vamos a hacer justamente una unicidad que viene a ser el alter table. Vamos a poner acá alter table. Ahí está. Vamos a escribir aquí editorial y vamos a agregar una restricción, ¿no? Add constraint. Vamos a ponerle unicidad y nombre único. ¿Qué campo? Nom edit. Ahí está. Al F1 vemos que aquí nos sale único. Ahí está, ¿no? Nom edit. Y aquí está el índice, ¿no? Finalmente, eso de acá de los índices ya luego lo vamos a ver porque cuando se crean claves primarias o unicidades se crean un índice, pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento, ¿no? Listo. Entonces acá copio y pego. Y por último, tenemos la famosa integridad referencial. Pero para hacer esta integridad referencial, aquí como pueden ver, lo está haciendo en una base de datos separada. ¿Ok? Para que no justamente no se malore el ejemplo, lo vamos a hacer igual. Voy a crear una base de datos llamada prueba-2 para que ustedes puedan ver que que en el script puedo hacer varias cosas. Prueba 2. Ya estoy en la base de datos prueba 2. Voy a crear cliente 2. Ahí está. Y voy a crear la tabla pedidos, ¿no? Create table pedidos. Ahí está. Con sus campos. Acá ya las tengo los campos. Y el foreign key. ¿Ven? Pero acá lo vamos a agregar on delete cascade, on update cascade, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si borro o actualizo en la tabla padre, las hijas sufren el efecto. Entonces acá selecciono, creo y ya está. Voy a mi tema gráfico, me voy a pruebas, tablas y vemos que efectivamente ya está creado, ¿no? Entonces acá lo copio, lo pego al chat. Y vamos a comenzar a hacer la inserción de los registros en este caso de este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el insert into. Aquí ya lo tengo. Y vamos a hacer el insert into en pedidos. Ahí está. Entonces, si yo hago un select from
a clientes y pedidos. Ahí está. A ver, espera, creo que esto no lo inserté. Ahí está. Ahí está. Esto viene a ser una relación de uno a muchos, ¿no? Tengo acá cliente. Cliente uno ha hecho 4 pedidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 2, 3, 4, 5. Bueno, el cliente 5, ¿qué podemos decir? Que no ha hecho ningún pedido. Entonces, vamos a seguir. Aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat. Ah, no puedo copiar todo. Interesante. A ver, voy a copiar esto de aquí. Pongo ahí y luego todo este instinto. Hasta acá. Mm, ya, entonces así. Así. Aquí. Y el select. Listo. Sigamos. Ya tenemos absolutamente toda nuestra estructura. ¿Correcto? Y ahora vamos a hacer justamente lo que más nos importa, que son las pruebas. ¿Correcto? Vamos a comenzar a probar justamente cómo es la parte de las inserciones en el tema. En este caso empezamos con default. Entonces, eh, por ejemplo, en el inserinto de miembros, esto ya lo tengo acá. Vamos a poner acá use biblioteca. Ahí está. Acá que estamos haciendo, justamente estamos agregando apellido, nombre, inicial y departamentos, estos datos, ¿correcto? ¿Por qué no se agrega número de miembro? Porque este es un autoincremental y crece de uno en uno. Entonces yo, por ejemplo, selecciono y ejecuto, ya se insertó. Si yo me voy aquí a la tabla miembros, vemos que está agregado y obviamente el campo teléfono acepta nulos, porque eso es lo que hemos comentado aquí, que el campo teléfono sí puede ser nuleable. Aquí, ¿lo ven? Dice yes, teléfono nuleable. Entonces, eh, vamos a seguir. Ahora, si yo, por ejemplo, no establezco, en este caso, no establezco el campo, ¿qué campo vendría a ser? Departamento inicial, ¿a dónde? ¿Dónde pertenece? A ver si alguien me ayuda. ¿Dónde pertenece en este caso el constraint que hemos creado para el default? ¿Me escuchan? Sí, profesor. No, estamos hablando de default. Ahorita ya estamos probando justamente el constraint default. ¿A qué campo pertenece? ¿A dónde hemos creado o con qué estamos relacionando el constraint default? Con el campo departamento. Bien, es por eso que aquí no lo estamos insertando. Si ustedes ejecutan este comando, por ejemplo, y hacemos un select, ¿qué va a pasar? Se establece LI, ¿no? Y el LI, ¿por qué es? Porque tiene esta restricción, ¿no? Es opcional, efectivamente, es opcional, no necesariamente es un valor obligatorio, porque si tú no lo especificas y no lo insertas, te va a insertar el valor que está en la restricción que hemos creado, ¿no? En este caso viene a ser LI. Ese es el valor por defecto. Es por eso que la restricción default establece valores por defecto, ¿correcto? Listo. Entonces, ahí
como ustedes pueden ver, estoy haciendo un inserinto a la tabla miembros y solamente le estoy pasando nombres y apellidos. Entonces, en este caso le estoy pasando Gustavo Coronel. Pero ¿por qué no le estableces número miembro? Porque este es un autoincremental. Esto se incrementa de uno en uno. Esto es de manera automática. Nombres y apellidos, ¿por qué no por qué lo establecemos sí o sí? Porque necesita sí o sí parámetros, necesita sí o sí un valor, porque esto no acepta valores nulos. En cambio, el resto sí. La diferencia justamente es que departamento, como no lo estoy pasando, está insertando el valor que establece aquí, ¿no? Que hemos establecido en la parte de arriba, que viene a ser LI. Bien. De esa manera funciona la restricción default. Ahora, ¿cómo funciona la restricción check? Vamos a hacer nuevamente aquí, copio y pego. Ahí está. Vamos a hacer nuevamente un inserinto. Ahí, como ustedes pueden ver, estoy haciendo o intentando hacer una inserción de 522, todo este número. Vamos a ver qué aparece. Aparece este error. Aparece que justamente hay un conflicto con el check. Necesariamente tiene que verificarse o tiene que cumplirse este check, si no, no vas a poder hacer la inserción. ¿Y qué indica ese check? Que justamente tiene que empezar con 206, aquí tiene que haber un número y así sucesivamente como lo hemos hecho en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo sería el formato? Sería de esta manera, ¿no? Estoy haciendo una inserción, nombre Pedro, apellido Díaz y, bueno, respetando el formato. Ejecuto y como ustedes pueden ver, ya se insertó. Bien, esto bastante se usa, por ejemplo, cuando queremos hacer que el campo solamente acepte correos o solamente acepte números, ¿no? Ahí lo paso por chat. Luego tenemos en este caso viene a ser la prueba en este caso podemos hacerlo de integridad referencial tanto en cascada como en update, pero falta hacer una prueba que viene a ser el dato de la unicidad, ¿correcto? Hace un rato habíamos agregado, por ejemplo, si me voy a biblioteca, tablas, ¿dónde estamos? Aquí. Editorial, ¿correcto? Aquí hemos creado una tabla llamada editorial con dos campos, ID que viene a ser identity y el nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy aquí a editorial, vemos que tiene una columna o un campo único, que es nom-edit. Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí y hago un select asterisco from editorial, ¿no? Entonces voy a hacer un insert into editorial values. Por ejemplo, aquí yo le voy a colocar nom edit. Vamos a poner acá Amazonas. Hay una fila afectada. ¿Ven? Ahí, como este es identity, uno en uno. Vamos a poner Amazonas. Vamos a poner acá Lima. Y si, por ejemplo, quiero ingresar nuevamente a Amazonas, no me va a permitir. ¿Por qué? Porque ese valor ya está, bueno, es único, ya está registrado y justamente nos protege para prevenir llaves duplicadas. Bien, o bueno, valores duplicados, perdón. Esto vendría a ser el comando de unicidad. Ahora, vamos a hacer la prueba de integridad referencial tanto en cascada como en delete. Entonces, vamos a prueba 2. Ahí está. Vamos a visualizar las tablas
cliente 2, select asterisco from pedidos. Ahí está, cliente 2 y pedidos. Por ejemplo, queremos actualizar el código del cliente. Queremos que el código de cliente de Joel Carrasco ya no sea 01, sea 29. Bien, entonces hacemos un update. A cliente 2 establecemos el nuevo, en este caso, el nuevo valor. Vamos a poner clickout, que es el código de cliente, le ponemos 29 y hacemos un filtro, en este caso con where. Clickout es igual, en este caso es una cadena, vamos a poner 01. Ahí está. Pero yo antes, y yo les aconsejo, antes de ejecutar un select o en este, perdón, un update, yo les recomiendo siempre que hagan un select asterisco from a la tabla que están, en este caso, intentando actualizar. Por ejemplo, cuando yo veo un update, yo lo que hago es comento esto y hago un select a la parte de arriba y veo qué es lo que va a actualizar. Si yo veo que efectivamente es lo que quieren actualizar, recién ahí descomento, comento el select y actualizo. ¿Ven? Ahí ya tengo mi fila afectada. Entonces, ¿qué va a pasar con el cliente y con el pedido? Aquí cambió a 29 y la referencia también cambia a 29. Es una actualización en cascada, ¿correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. Muchachos, no se duerman, por favor. Ahí estemos atentos, por favor. Ahora, falta, si aplico update, lo puedo volver a aplicar al mismo. Profesor, si aplico update, lo puedo volver a aplicar al mismo valor. ¿Te refieres, si quieres actualizarle nuevamente, si quieres actualizar nuevamente el valor 29? ¿A eso te refieres? Sí, normal. Tú puedes aplicar, por ejemplo, si hay, no sé, ya no quiero que sea 29, quiero que sea 50. Eso no cambia. Ahora es 50. ¿Ves? No cambia. Ahora, vamos a hacer en cascada. ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, quiero borrar estos registros, pero obviamente hay una tabla, en este caso padre, ¿no? Quiero borrar todos estos registros porque este cliente ya no existe, no sé. Profesores, eso ya ni sé cómo hago para trabajar con. ¿Cómo así, Jeremías? ¿A qué te refieres? A ver, me vas comentando y yo te voy respondiendo, ¿ya? A ver, para poder avanzar, porque me falta todavía 2 screens más. Ya. Si yo, por ejemplo, tengo un cliente y ese cliente ya no quiero que exista y quiero borrar sus productos, como yo tengo on cascade delete, lo voy a poder hacer con un simple comando. Por ejemplo, voy a borrar al cliente 3, ¿ok? Entonces, como le dije, hago mi consulta de esta forma. Cliente 2, hago acá, le pongo 3, voy a actualizar esto de acá y descomento, ¿no? Efectivamente es Raúl Chuco el que quiero borrar, entonces yo pues tengo que verificar también en la otra tabla, hago un where, clickout 03. Entonces yo ahí, de acuerdo a mi análisis, no sé, del DBA, bueno, sí, pues efectivamente hay que borrarlo porque este dato ya es innecesario, ese cliente es innecesario, es un ejemplo. Obviamente en producción nada se borra, todo, absolutamente todo se deshabilita. Y si, por ejemplo, hay un cliente que ya no queremos que esté, siempre en la tabla clientes hay un producto, hay un campo que tiene que indicar si está deshabilitado o no. ¿Ok? Entonces, disculpen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero borrar esto, fácilmente hago un delete from cliente, hago un where, clico, ¿no?
clicko 03. Entonces, como les dije, este truco pues nunca falla. Les comento esto. Sí, efectivamente es lo que voy a borrar. Descomento y descomento el delete, borro. Entonces, voy a la tabla cliente y pedidos, pedidos, y como ustedes pueden ver, ya no existe los datos tanto en cliente como en pedidos, ¿no? Que hace justamente referencia a ese cliente. De esa manera sirve el onDelete y el onCascade. Sí, Franklin. Profesor, una consulta. Eso que nos recomienda para verificar antes de borrar, si nos recomienda es porque no se puede retroceder, por así decirlo. O sea, una vez eliminado, no se puede. Puedes retroceder, claro que sí. Puedes hacerlo con un backup, si tienes un Beijing Transact, puedes retroceder. Ah, ya, pero Pero, para evitar pero, eso, a ver, a ver, para explicarte. Lo que pasa, y les comento, a veces, cuando pasamos de desarrollo, y ya les estoy hablando de un entorno de trabajo, ¿ya? Cuando los desarrolladores pasan scripts al DBA, el DBA es humano y el DBA se puede equivocar. Y a veces el DBA solamente hace F5, no verifica, no se pone, digamos, en la posición de un validador. Entonces, si ustedes se quieren dedicar exclusivamente a DBA, a ser administradores de base de datos, ustedes tienen que verificar exactamente qué es lo que se está actualizando o qué es lo que se está borrando. Y es por eso que yo suelo simplemente comentar lo que se está actualizando, lo que se va a actualizar y hacer un select. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una idea de qué campos o qué registros va a afectar. Incluso, por ejemplo, yo puedo tener una bitácora y yo puedo poner aquí, ok, esto es lo que vas a actualizar, lo copio, lo pego, lo comento y yo ya tengo un dato histórico de qué es lo que ha sucedido antes de ejecutar este script. ¿Por qué? Porque de aquí, suponte, pasa algún problema en producción y te dicen, falta este cliente, ¿qué ha pasado? Tú ya puedes ayudar indicando, bueno, en esta actualización se han movido estos registros. Es para tener solamente un backup, un histórico, ¿sí? Es básicamente eso. Espero que se haya respondido tu duda. Entonces, vamos a seguir. Perfecto. Ya hemos visto la integridad referencial en cascada, tanto para delete como para update. Y vamos a ver una partecita pequeña de lo que vendría a ser o de lo que haría un DBA con las bases de datos cuando queremos llevarnos por ahí la base de datos, ¿no? O por medio de un backup, antes de, bueno, entrar a copia de seguridad y por qué está en este caso en su separata, ¿no? En su separata viene así, separar y adjuntar, pero no viene muchas más cosas, mucho más explicado. Entonces yo les voy a tratar de explicar cuándo hacemos esas transacciones. A ver, esto de aquí le he pasado. Ah, ya, eso de acá lo voy a copiar, eso de acá no le he pasado. Copiar y pegar. Listo. Listo, entonces, por ejemplo, yo necesito llevarme una base de datos eh, por múltiples razones, porque me estoy cambiando de servidor, necesito la copia, necesito la data, ya. Entonces, una de las formas para poder justamente desatachar y atachar nuevamente la base de datos es la siguiente. Bueno, vamos a separar. Separar base de datos. Separar una base de datos. Para separar, por ejemplo, es biblioteca, alter, en este caso alter database, biblioteca, set single user with rollback immediate. ¿Qué estoy haciendo acá? Eh, inmediate. Ah, me equivoqué.
Ahí está. Es con doble M. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Yo estoy estableciendo de las conexiones que se hagan un rollback, que se cierren las conexiones y lo estoy poniendo temporalmente que solamente el DBA puede acceder a realizar transacciones a esta base de datos. O sea, en resumen, es eso lo que se está haciendo. Luego hay un procedimiento almacenado que se llama SP detach DB. Entonces, aquí le pasan parámetros, biblioteca y through. Ahí la base de datos, por ejemplo, ya está desatachada y si yo me voy y hago un F5 a la parte visual, vemos que ya no está, ¿correcto? Entonces, ¿qué estoy haciendo con este comando? Estoy diciendo qué base de datos voy a desatachar y si voy a actualizar las estadísticas de esa base de datos o no. En este caso, le estoy diciendo que sí. ¿Es importante las estadísticas? Bueno, sí, porque es como un log al final de cuentas, que eso ya lo vamos a ver más adelante para qué se usa. Ahí está el comando para separar una base de datos. Y ahora, ¿cómo lo atacho? Atachar una base de datos. Acá para atachar una base de datos es el mismo comando que create database. Acá, pero aquí hay una diferencia. Vamos a copiar, vamos a pegar. Aquí está, acá está. Log on y primary. Tenemos que justamente mantener, y se recomienda mantener siempre el mismo nombre, tanto para el MDF como para el LDF. Y en este caso, vamos a poner acá una coma, porque ya sabemos que es log. Entonces, vamos a poner esto también, para que sea más resumido todo. Ahí está. Em, ya está. Ese es, digamos, el comando resumido para poder justamente atachar, pero falta algo. Aquí, en vez de ejecutar F5, tenemos que indicarle al SQL que no cree esta base de datos nueva, sino que lo adjunte. Entonces, for attach. Ya se ejecutó. Y ahí está la base de datos con su tabla. Entonces, voy a copiar esto de acá. Lo voy a pegar. Vamos a poner un use biblioteca. Y vemos que efectivamente el historial funciona sin ningún problema, ¿no? Entonces, esos son los comandos tanto para atachar como para desatachar una base de datos. Hasta acá tienen alguna consulta, a ver, abro micros, a ver si alguien tiene alguna duda, sino para dirigirnos al trabajo práctico y poder estos scripts subirlos también a su aula virtual. A ver, muchachos, son 10:32. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Por el momento ninguno. Listo, Augusto, muchas gracias. A ver, el chat, ¿alguien más por ahí? Listo. Todo claro, todo claro. Bien, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, si eso todo está claro, entendería que no hay ninguna duda. A ver, vamos ahora nuevamente a ver aquí. Jeremías, ya. En este caso, entiendo que en, en Miraflores hay un grupo de WhatsApp que ustedes tienen para justamente comunicarse con Heldes. Hay un Linktree, creo que Isil comparte. A ver si por ahí puedes tal vez irte a Garita y consultar para que puedas, para que te puedan apoyar. Yo sí no estoy en Lima, siendo encantado de poder ayudarte. Yo estoy ahorita en Chimbote y enseño justamente semi remoto, ¿no?
En esa parte sí, no tengo yo el contacto de Isil Miraflores. Bien. Ya, a ver, vamos con la duda de Rosemary. Profesor, yo sí, ¿podría volver a explicar lo último? Ya, lo último, entendería a separar y a juntar una base de datos, ¿sí? ¿A esa parte te refieres, Rosemary? Ya. La parte en este caso, separar y adjuntar, es una tarea que solamente que suele hacer el administrador de base de datos. Ya como les dije, para separar y adjuntar una base de datos, básicamente yo me llevo lo que estoy haciendo acá. Estoy acá, F5. ah, Ahí está. F5. Está en uso, perdón. Voy a poner use master. Listo. Detach. Mm, Creo que me he quedado con la sesión abierta. Ya. Ajá, está en single user ya. Ya vamos a esperar. Pero a grosso modo, voy a usar la prueba 2. Mejor, porque ya lo puse en single user. Ahí está. Y aquí prueba 2. Ahí está. Entonces, yo acá lo que yo estoy haciendo es básicamente esa base de datos, evitar que más usuarios se conecten, ¿correcto? Y se hace un rollback inmediatamente. Y luego lo que yo estoy haciendo con el segundo comando es desatachar la base de datos. ¿Qué quiere decir? La base de datos ya no va a aparecer acá. Y lo que yo voy a poder hacer es justamente, se puso lento, acá está. Dirigirme a estas rutas. Me voy a dirigir a esas rutas. ¿Dónde estamos? Aquí. Data. Aquí. Esta es mi ruta física en donde se encuentran estos archivos, tanto el MDF como el LDF. Entonces yo lo que voy a poder hacer es copiar, por ejemplo, lo voy a copiar DataDB, lo copio y me lo puedo justamente llevar a un pendrive, a un disco, me lo llevo, ¿ok? Me lo estoy llevando. Entonces yo llego al lugar donde yo voy a levantar esa base, ejecuto el otro comando, ¿no? Que en este caso vendría a ser, en vez de biblioteca, le voy a poner reba-2. Entonces acá, por ejemplo, voy a intentar, tengo que justamente lo recomendable o la buena práctica te dice, mantén la estructura y los nombres como tal. Entonces yo voy a mantener la estructura tanto de mi nombre de archivo, que es la misma, como la del archivo log, ¿no? Es una buena práctica mantener los mismos nombres con la misma estructura. Por attach, ¿por qué? Porque estoy indicando que esos archivos, obviamente, que ya están copiados, los voy a atachar. Y ahí, como tú puedes ver, ya lo ataché. Entonces, es como si yo lo desatacho, lo copio y lo pego, ya sea en un USB, ya sea en un servidor remoto, y luego lo atacho. Obviamente, yo aquí puedo colocar rutas diferentes, pero se sugiere de que sean las mismas, ¿no? Para mantener más que todo un orden. Es solamente una tarea administrativa que lo hacen de base de datos, nada más. El comando lo tienen ahí, cuestión de que lo puedan practicar. Eh, Espero que lo haya podido responder la duda, Rosemary. Hay otra alternativa que para no instalar SQL Server, quizás en la nube. Claro,
pueden ustedes usar una infraestructura como servicio, pero eso ya escapa del curso. O sea, mientras ustedes instalen o usen SQL Server, hasta incluso la versión anterior, 2008, 2012, no hay ningún problema, porque al final de cuentas vamos a usar, no se va a usar estructuras complejas, se va a usar estructuras que son cotidianas en SQL Server, así que no habría ningún problema si se instala en una versión anterior, ¿no? Ahora, lo otro que yo también les recomiendo es que cuando terminen de hacer la instalación de la versión de SQL Server, vayan a las propiedades del servidor y en memoria le establezcan una memoria. En este caso, por ejemplo, este motor solamente va a usar hasta 2 gigas. Entonces ustedes, por ejemplo, pónganle 1 giga lo mucho, ¿no? Para que no consuma toda su memoria RAM. En mi caso, a ver, en mi caso yo sí no tengo problemas de memoria porque yo sí tengo 128 gigas de memoria RAM y es porque yo virtualizo, entonces no tengo yo ese problema, pero sí tengo a veces problemas de CPU. Entonces yo sí no tengo esa restricción de memoria más que en ciertos laboratorios, ¿no? Pero yo sí les aconsejo bastante que esta parte de memory la limiten. Entendería de que esto le han explicado el ciclo pasado, es por eso que no, yo ya no lo toco en este momento. Entonces, bien, no habiendo más consultas, dentro de su trabajo práctico se tiene este ejercicio y por favor intenten hacerlo en el tiempo libre. Esto no se va a calificar, es la primera sesión, no se preocupen, no lo voy a calificar, pero de estos trabajos prácticos yo voy a agarrar algunos y voy a copiar, lo voy a cambiar y lo voy a colocar en su examen. Entonces, inténtenlo hacer, trabájenlo, háganlo, por favor, para que cuando llegue el día del examen, ok, para esta consulta, este es el comando, copio, modifico y ya está, lo terminan en 1 o 2 horas. Mira, va a estar aperturado bastantes días, en un día que se lo dediquen, pues lo terminan fácilmente, ¿no? Entonces, hay un modelo físico a implementar. Siglo pasado ya llevaron el modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico. No lo voy a poder repetir ahora, pero el modelo físico adjunto es este, ¿no? Este es el modelo físico que ustedes tienen que implementar como trabajo práctico de esta sesión. Este es un sistema de reservas, ¿correcto? Y en base a este modelo, tienen que desarrollar justamente estas reglas, ¿correcto? Intenten desarrollar estas reglas. Es importante justamente para que ustedes, para su habilidad y para que puedan desarrollarlo de manera efectiva y eficiente. ¿Ok? Bien, ¿tienen hasta acá alguna consulta, alguna duda adicional? Profesor, Bueno, disculpe, no importa dónde hacemos el modelo físico, ¿verdad? O sea, si eh, es en Star UML normal, o usted nos va a indicar en no, algún a ver, especial. el modelo físico es este, ¿ok? El modelo físico es SQL Server, ¿sí? Este es el modelo lógico y es por eso que les pide justamente pasarlo a modelo físico o el modelo físico adjunto es lo que indica el trabajo, pero ustedes esto de aquí lo tienen que justamente hacer en base de datos o en SQL Server. Aquí ya no vamos a tocar Rational Rows, no vamos a tocar UML, no vamos a tocar eso. Este modelo lo tienen que justamente hacerlo en SQL Server. Y hay que tener en cuenta algo, el ciclo pasado ustedes ya han debido de llevar el curso de diseño creo que es diseño y programación de base de datos, creo. Y justamente es en ese curso que se habla cómo pasas del modelo conceptual al modelo lógico y del modelo lógico al modelo físico. Y el modelo físico, al final de cuentas, viene a ser el sistema de gestión de base de datos. En este caso, este modelo físico adjunto es el modelo que ustedes tienen que realizar en SQL Server, porque ya
hemos visto cómo relacionar. Ya ustedes saben cómo hacer la relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, ¿no? Ya sabemos también que la línea continua sin puntear significa una relación obligatoria y la línea punteada significa una relación opcional que puede ser nula. Esas cosas ya se han explicado en el semestre pasado. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Igual, encantado de que me lo puedan hacer. Tenemos un par de minutos más. Si no, ya pasaríamos a las conclusiones. Bien, entonces, dado que entendería que está todo claro, para ya dar por concluida, va a dejar material adicional para complementar la clase, ¿verdad? El material adicional en sí, ese ejercicio es básicamente, el material opcional sería el que ustedes suban ese ejercicio, ¿ok? Ese básicamente sería el material opcional. El material opcional también, a ver, yo he subido un par de cosas. Quiero revisar acá. Un toque antes que me gane el tiempo docente. A ver, un minutito, por favor. Acceso a Isil Plus. Ojo, yo siempre subo materiales opcionales, siempre, así que no se preocupen. El material opcional va a ser los scripts que he hecho, pero quiero estar seguro de algo. A ver, un momento. 3071. Ustedes son la clase 3071. Ok, quiero estar seguro. Ok, listo. Aquí, en su plataforma, eh, aquí ya he colocado el grupo de WhatsApp. Pueden unirse, por ahí podemos comunicarnos. Si tienen dudas, me lo hacen. Ahí también, más rápido, más directo para mí, creo yo. No soy un docente, como le dije, que me voy a fastidiar si me consultan al interno tampoco. Pues, a mí me gusta enseñar, así que no hay problema. Obviamente, si me escriben a la 1 o 2 de la mañana, no le voy a poder responder en ese momento, ¿no? No, pero sí les voy a ayudar bastante. Les quiero ayudar bastante, ¿ya? Eh, no, este trabajo o el trabajo práctico que les acabo de mostrar no es obligatorio, es opcional. Ya para la siguiente clase sí va a haber, el trabajo sí se va a considerar obligatorio para ganar puntos, pero recuerden que lo que vale o lo que va directo son los exámenes del esquema de evaluación. Esto sí o sí es calificado y obviamente el esquema de evaluación más el trabajo complementario que yo deje va a sumar puntos, ¿ya? Eso lo dije a un inicio. Entonces, para complementar la clase, es el script que he hecho hoy. Tal vez por ahí si se me verifico por ahí si es que alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto y necesita algún material más, yo lo hago durante la semana y lo puedo subir, así que no hay ningún problema, ¿no? Guías separadas, sí, conforme a cómo me vayan haciendo las consultas, yo voy a ir subiendo, ¿no? No hay problema, porque también no les quiero recargar con muchas cosas porque entiendo de que están llevando otros cursos. Y al ser unas sesiones remotas, lo importante es que no se abrumen con tanta información, solo lo puntual, nada más, lo necesario, lo que necesitan para justamente aprender del curso. Como les dije, ejercicios opcionales. Este ejercicio es opcional, ¿ya? No voy a crear incluso ningún recurso para que ustedes lo puedan subir. Bien, entonces ya creo que ya estamos llegando, sí, a las 10:50, así que voy a dar las conclusiones, ¿no? Primero hemos visto cómo la arquitectura cliente-servidor es esencial porque permite dividir las tareas. El servidor gestiona los datos y el cliente los solicita, lo que hace que el sistema sea justamente más eficiente, ¿no? Luego pasamos y hablamos del lenguaje SQL, que es nuestra herramienta principal para crear consultas y justamente administrar bases de datos. También aprendimos a crear una base de datos con la instrucción Create Database.
y cómo podemos separarlas y adjuntarlas cuando justamente necesitamos hacer una tarea de mantenimiento o queremos llevarla a otro servidor, ¿no? Lo cual es muy útil en escenarios justamente reales. Finalmente, vimos la importancia y algunos ejemplos de cómo usar las restricciones. Hemos visto el check, el default, el único. También vimos, en este caso, el identity, ¿correcto? Cómo aumenta de uno en uno. El primary key no lo hemos visto, pero al final de cuentas es una clave principal como el único. Así que no, eso también lo han visto el semestre pasado, solamente estamos puntualizando en algunas cosas, digamos, necesarias, ¿no? Que entre otras cosas esto asegura de cómo se va a guardar la información que sea validada correctamente y de manera coherente, ¿no? Todos estos datos que hemos visto hoy día o toda esta información que hemos hablado el día de hoy son fundamentales para el trabajo profesional con cualquier sistema de gestión de base de datos. Llámese SQL Server, MariaDB, Postgres, para cualquier sistema de gestión de base de datos es importante saber estos conceptos. Bien, eh, listo. Entonces, eso sería toda la clase del día de hoy. Si es que no tienen ninguna consulta hasta este momento, ya van a ser 10:50. Yo creo que cualquier otra consulta opcional, adicional, me lo hacen al interno, lo pueden hacer al grupo de WhatsApp y por los canales oficiales que es, en este caso, la plataforma Discipl Plus por correo, ¿no? Eh, la misma base no, vamos a ir cambiando y la otra base, la de la otra semana se va a llamar Norwin. Así que yo estoy preparando esa base de datos para poder hacer las clases. Bien, no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo semana a semana. Listo. Entonces, eso sería todo. Más bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Nos vemos la siguiente semana. Gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Gracias. Gracias.